Una tabla de verdad es un recurso para establecer relaciones entre dos datos de entrada y su salida. Por ejemplo, las tablas de verdad de la compuerta OR tenemos dos entradas, que es A y B, la cual tiene una salida. Por ejemplo, cuando A y B no son cero, pues la salida es cero. Pero si cualquiera de estas dos entradas es activada, la salida va a ser igual a 1. Asimismo, si A y B son activadas. También, por ejemplo, en la tabla de verdad de la compuerta AND, solamente va a ser 1 la salida si ambas entradas son verdaderas. Se le llama tabla de verdad porque es precisa y no hay manera de que nos salga otro resultado más que uno solo. Los minitérminos y maxitérminos son una herramienta que nos ayuda a representar una función booleana. Los minitérminos son aquellos que nos ayudan a representar las funciones con respecto a las compuertas AND. Por ejemplo, aquí tenemos una función A, la cual los minitérminos serían A negada por C, A negada por B por D, B negada por C negada por D negada y A por B negada por C negada. Los maxitérminos serían la suma de los minitérminos, es decir, todo aquello que conlleve esté relacionado con la compuerta OR. Por ejemplo, aquí tenemos la suma de los minitérminos, que sería A negada por C más A negada por B por D más B negada, C negada por D negada más A por B negada por C negada. Una función o ecuación lógica es aquella que depende de las entradas A y B y C, en este caso. Y la usamos de acuerdo se hace conforme a una tabla de verdad. Y dependiendo de la tabla de verdad es como vamos a formar nuestra ecuación lógica. Para hacer una ecuación lógica, lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestra tabla de verdad, definir nuestras entradas y definir nuestra salida. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde tenemos una entrada A, una B y una C, y tenemos una salida F. Una vez definiendo nuestras salidas y nuestras combinaciones, podemos revisar y establecer los minitérminos y maxitérminos. Por ejemplo, tenemos primero que revisar en qué combinaciones nuestra salida va a ser igual a 1. En este caso, el primer 1 que tenemos sería A negada por B por C. El siguiente sería A por B negada por C. Y el siguiente sería A por B por C negada. Y el último sería A por B por C. Una vez hayamos obtenido nuestra función, lo que tenemos que hacer es reducir nuestra función de manera que usemos mapas de Karnoff o los teoremas para simplificarlos. Aquí tenemos nuestro ejemplo, cómo lo simplificamos de manera que usamos teoremas. Esto se hace para optimizar y reducir gastos en nuestro circuito. Finalmente, nuestros circuitos integrados de ya sea NOT, AND, XOR, OR, funcionan de tal manera que tienen varias entradas y tienen varias compuertas NOT o AND
de cada chip. Tienen 14 pines, el cual uno está designado para voltaje y el otro está designado para tierra, y los demás son entradas y salidas de las mismas compuertas.